Están tocando tu puerta. No te preocupes, seguro es el repartidor o un asesino en serie. Pero nada de qué preocuparse, ¿verdad? Tranquilo, no te asustes. Hoy te mostraremos algunos de ellos, y así correrás menos peligros al poder identificarlos. Así que toma asiento y busca tus palomitas, que vamos a empezar. Pero antes de comenzar, te invito a darle a la campanita de notificaciones y suscribirte si es que aún no lo has hecho, para que no te pierdas de nada y estés al día con los videos nuevos del canal. Ahora sí, mira hacia los lados y comencemos. ¿Y tú? ¿Con cuántos asesinos en serie te has cruzado a lo largo de tu vida? ¿Y cuánto de olvidables son? Lo que puede intuirse chistoso, loco o bárbaro fue el impulso de muchos los que decidieron relatar estas historias. Pero en fin, si algo nos ha enseñado las mejores series y películas basadas en crímenes reales, es que los asesinos en serie pueden mezclarse entre nosotros a plena vista. No son el tipo malo obvio con gabardina y un periódico con ojos recortados o el psicópata que grita como un loco por la calle. No, señora. La realidad es que en la mayor parte de los casos son personas perfectamente normales con trabajos y familias normales. Hasta que un día aparecen en la puerta de tu casa y tratan de cortarte en trocitos o te ven caminando por la carretera y deciden que vas a ser su próxima víctima. Pero tranquilo, al menos ninguno de estos siguientes asesinos en serie más famosos de la historia que hemos ordenado de modo random para no darle más importancia a unos que a otros, va a tocarte ni un pelo del flequillo. Del resto de los que sigan pululando por ahí, ya no podemos estar tan seguros. H.H. Holmes, estafador y asesino en serie estadounidense. Fue objeto de más de 50 juicios tan solo en Chicago. Hasta su ejecución en 1896, practicó con ahínco el fraude de los seguros, la estafa, la falsificación de cheques, la bigamia, el robo de caballos y, por supuesto, el asesinato. Confesó haber matado al menos a 28 personas, aunque se le cree responsable de hasta 200 asesinatos, muchos de ellos cometidos en su Castillo de la Muerte, el edificio más macabro y escalofriante de la historia, lleno de habitaciones secretas e insonorizadas, trampas y cámaras de tortura. Patrick Kearney, el asesino en la autopista. Este asesino en serie estadounidense, zoofílico, necrófago y pederasta, acabó con la vida de un mínimo de 21 hombres y niños entre 1962 y 1977 en el sur de California. Kearney está considerado como uno de los criminales más prolíficos de la historia de Estados Unidos, ya que según las autoridades sus víctimas podrían llegar hasta 43. Charles Cullen. Este enfermero de Nueva Jersey confesó haber asesinado hasta 40 pacientes en el transcurso de su carrera de 16 años trabajando en hospitales. Sin embargo, en posteriores entrevistas con la policía, psiquiatras y periodistas, se puso de manifiesto que había matado a muchos más, a los que no podía recordar específicamente por su nombre, aunque a menudo podía recordar detalles sobre los asesinatos. Los expertos han estimado que Cullen puede haber sido responsable de hasta 400 muertes. En 2006 se le condenó a 11 cadenas perpetuas consecutivas. Fred y Rosemary West. Este aparentemente normal y agradable matrimonio británico cometió al menos 12 asesinatos entre 1967 y 1987 en Gloucestershire. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes y en muchos casos los criminales incluyeron la violación, el bondage, la tortura y la mutilación. Los cuerpos desmembrados de las víctimas solían ser enterrados o en el sótano o en el jardín de la residencia de los West, que llegó a conocerse como la Casa de los Horrores. La pareja fue detenida en 1994. Jack el Destripador. Ya sabemos quién era Jack el Destripador. Los expertos parecen tener un culpable por fin de los célebres asesinatos sin resolver de las varias prostitutas en 1988 que trabajaban en los barrios bajos del East End de Londres. Por cierto, que el nombre de Jack el Destripador se originó en una carta escrita por un individuo que afirmaba ser el asesino y que se difundió en los medios de comunicación de la época. Pero se cree que la carta era un engaño y que pudo haber sido escrita por los propios periodistas para aumentar el interés en la historia y la circulación de sus periódicos. Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston. Violador y asesino en serie estadounidense de Boston, claro, confesó ser el estrangulador de Boston, eso sí, nada que ver con el estrangulador de Scranton en The Office, que cegó la vida de 13 mujeres en el área de Boston entre 1962 y 1964. En 1967, DeSalvo fue encarcelado de por vida. Elizabeth Bathory, noble húngara, descendiente de Vlad Tepes, el empalador, la apodada Condesa Sangrienta y 4 de sus sirvientes fueron acusados de torturar y matar a cientos de niñas y mujeres entre 1590 y 1610. Aunque el hecho de que se bañara en la sangre de sus víctimas para conservar su belleza parece ser una leyenda poco fiable. Se la condenó a permanecer emparedada en sus aposentos de por vida.
Jeffrey Dahmer. Sí, como casi todo el mundo, has visto la serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee. Sabrás de sobra que fue un famoso asesino y depredador sexual que mató y desmembró a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. Quizás no sepas, en cambio, estas 15 curiosidades sobre él o qué fue de su departamento o incluso qué pasó con su padre, Lionel Dahmer, cuya última entrevista televisada fue en 2020. Puedes repasar esos links con calma y cuando estés listo, seguimos. Pedro Rodríguez Filho. Este brasileño es un muy prolífico asesino en serie conocido por perseguir y matar exclusivamente a delincuentes cuando era adolescente, entre los 14 y los 19 años. En particular, ató una banda en respuesta al asesinato de su novia embarazada. Fue condenado oficialmente por 71 asesinatos, pero afirma haber matado a más de 100 narcotraficantes, violadores y asesinos. Cumplió 34 años de prisión antes de ser liberado en 2007. Al salir de la cárcel, se convirtió en toda una celebridad en su país, e incluso un escritor, Jeff Lindsay, comenzó a publicar una serie de novelas sobre un asesino en serie estadounidense inspirando en Filho, llamado por supuesto Dexter Morgan. David Berkowitz, el hijo de Sam. Berkowitz sembró el pánico en la ciudad de Nueva York entre 1976 y 1977, y fue objeto de una de las mayores persecuciones policiales de la historia de la Gran Manzana. Escribió en su diario que provocó alrededor de 1500 incendios en Nueva York a mediados de los 70, mató a un total de 6 personas e hirió a varias más. También escribía cartas a los periódicos, firmándolas como el hijo de Sam, en referencia a un perro labrador negro propiedad de su vecino, el cual creía que le ordenaba los asesinatos. Berkowitz cumple actualmente una condena de 365 años en una prisión de Nueva York. Ted Bundy, seguro te suena. Es uno de los asesinos en serie más mediáticos y sobre el que más películas y documentales se han realizado. Descrito como inteligente y encantador, Bundy utilizó su buena apariencia para atraer a sus víctimas, agrediendo sexualmente y matando al menos a 36 mujeres en Washington, Oregon, Colorado, Utah y Florida, entre 1974 y 1978. Algunos expertos aseguran incluso que pudo ser responsable de cientos de muertes más. Fue ejecutado en Florida en la silla eléctrica en 1989. Y por último, Dennis Rader, BTK. Rader fue un asesino en serie de Kansas que asesinó a 10 personas a lo largo de 3 décadas. Apodado BTK porque ataba, torturaba y mataba a sus víctimas. Cometió sus primeros asesinatos en enero de 1974, cuando estranguló a los 4 miembros de una familia, entre ellos 2 niños. Logró camuflar su apariencia como respetado líder de su congregación religiosa, además de un marido y padre cariñoso. Pero también quería su ración de fama, así que escribió una carta a una televisión local en la que decía: ¿cuánta gente tengo que matar antes de conseguir mi nombre en el periódico? Tras ser detenido en 2005, confesó sus asesinatos, así como las fantasías sexuales que impulsaron a ellos. BTK fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas en Kansas. ¿Cuál de ellos te parece más aterrador? Déjamelo saber en los comentarios. Con esto nos despedimos por el día de hoy, pero no te preocupes, traeremos más tendencias para ti en un próximo video. Y para que no te pierdas de nada, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones y dejar una manita arriba si aplicarás algún consejo. ¡Hasta la próxima!